Hay algo que nadie te ha dicho con suficiente claridad, algo que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde, cuando ya han perdido años, relaciones, oportunidades y partes enteras de sí mismas. Y es esto: ser amable no te hace respetable. Ser amable, en la forma en que la mayoría lo practica, te hace invisible, te hace predecible, te hace útil para los demás y completamente prescindible para ti mismo. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y si estás dispuesto a escuchar con honestidad, este video va a cambiar la forma en que te relacionas con el mundo, con las personas que amas, con tu trabajo, con tu dinero y contigo mismo. Bienvenido. Hoy no vengo a darte palmadas en la espalda. Vengo a darte algo mucho más valioso: la verdad. Mira a tu alrededor. Piensa en las personas que más respetas en tu vida, no en las que más te caen bien, no en las que siempre sonríen, siempre dicen que sí, siempre están disponibles para todos. No. Piensa en las personas que genuinamente admiras. Las que cuando hablan, todos escuchan. Las que cuando toman una decisión, nadie la cuestiona. Las que tienen una presencia que no necesita gritar para ser sentida. ¿Qué tienen esas personas en común? No son necesariamente los más amables del grupo. Son los más claros, los más firmes, los más íntegros. Son personas que saben quiénes son, qué quieren y qué no van a tolerar. Y esa claridad, esa firmeza, ese autoconocimiento, es exactamente lo que genera respeto real y duradero. Ahora te hago la primera pregunta del día, y quiero que la escuches con toda la honestidad que puedas reunir en este momento. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has callado una opinión para no incomodar a alguien? ¿Cuántas veces has cedido en algo importante para ti simplemente para evitar un conflicto? ¿Cuántas veces has sonreído por fuera, mientras por dentro sentías frustración, rabia contenida o una profunda sensación de traición hacia ti mismo? Si eso te suena familiar, si eso resuena en algún rincón de tu historia, entonces este video es exactamente para ti. Pregúntate: ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando confundimos amabilidad con debilidad encubierta, cuando confundimos la necesidad de aprobación con virtud social, cuando creemos que ser buena persona significa borrarte a ti mismo para que los demás estén cómodos. No. Eso no es bondad. Eso es miedo disfrazado de cortesía. Y el miedo tiene un costo. Siempre. Permíteme pintarte una imagen. Imagina un hombre, llamémoslo Carlos, 42 años. Trabaja en la misma empresa desde hace 12 años. Es el empleado más querido del departamento. Siempre disponible. Nunca dice que no. Si alguien necesita cubrir un turno, llaman a Carlos. Si alguien necesita que alguien se quede tarde, Carlos se queda. Si hay un proyecto difícil que nadie quiere asumir, Carlos lo toma porque no quiere decepcionar a nadie. Carlos es, en todos los sentidos superficiales de la palabra, un hombre amable. Y sin embargo, Carlos lleva 3 años esperando un ascenso que nunca llega. Carlos ve cómo personas que llegaron después que él tienen posiciones superiores. Carlos va a casa cansado, resentido, con una tensión en el pecho que no sabe nombrar pero que siente cada noche antes de dormir. ¿Por qué? Porque Carlos confundió ser amable con ser respetado. Y su jefe, sus colegas, las personas que lo rodean, inconscientemente lo ven como alguien disponible, útil, pero no como un líder, no como alguien con autoridad, no como alguien que deba ser considerado para más responsabilidades. ¿Por qué? Porque Carlos nunca mostró que tenía límites, nunca mostró que tenía una visión propia, nunca mostró que su tiempo y su energía tenían valor. Eso es lo que le cuesta la amabilidad sin límites. No solo en el trabajo, en las relaciones, en la familia, en la vida entera. Ahora llegamos al minuto 5 de esta conversación, y quiero que entiendas algo: lo que vas a aprender en los próximos 85 minutos no es una teoría de autoayuda superficial. No son frases motivadoras para publicar en redes sociales. Esto es una estrategia de vida, una metodología para reprogramar la manera en que te presentas al mundo. Y si la aplicas, y digo si la aplicas porque escuchar no es suficiente, verás cambios reales en cómo te tratan las personas, en cómo fluye tu energía, en cómo se abren las oportunidades, en cómo te sientes cuando te miras al espejo cada mañana. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Hay una distinción fundamental que necesitas comprender antes de continuar. Una distinción que, una vez que la interiorices, va a cambiar el filtro con el que ves todas tus relaciones y todas tus decisiones. Y esa distinción es la siguiente: la amabilidad que nace de la fuerza es magnética, poderosa y respetada.
La amabilidad que nace del miedo es invisible, manipulable y destruye tu identidad con el tiempo. Repito, porque esto es demasiado importante para pasarlo por alto. Hay dos tipos de amabilidad en este mundo. Una que nace cuando eres generoso porque tienes abundancia interior, cuando ayudas porque genuinamente quieres hacerlo, cuando dices sí porque tu sí es libre y consciente. Esa amabilidad es una fortaleza. Las personas que la practican irradian algo especial. Tienen una calidez que atrae, pero tienen también una firmeza que protege. Son personas que puedes respetar precisamente porque los respetan a sí mismos. Y luego está la otra amabilidad, la que nace del miedo al rechazo, del miedo al conflicto, de la necesidad de ser aceptado, de ser querido, de ser considerado buena persona por los demás. Esa amabilidad no es virtud. Es una estrategia de supervivencia emocional. Y como toda estrategia basada en el miedo, tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. ¿Cuál es la tuya? No te apresures a responder. Piénsalo de verdad. Porque la mayoría de las personas que viven en el segundo tipo de amabilidad no saben que lo hacen. Han repetido ese patrón durante tanto tiempo que lo confunden con su personalidad. Dicen, soy así, soy de las personas que no buscan conflictos, soy de las que piensan en los demás antes que en sí mismos. Y lo dicen con cierto orgullo. Pero debajo de ese orgullo hay una fatiga profunda. Hay una historia llena de momentos en que cediste cuando no debías haber cedido, en que callaste cuando debías haber hablado, en que pusiste las necesidades de otro por encima de las tuyas propias hasta el punto de olvidar cuáles eran las tuyas. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Y aquí está el hábito silencioso más peligroso de todos, la búsqueda compulsiva de aprobación ajena. Ese pequeño ajuste que haces en tu comportamiento antes de hablar. Esa pequeña dosis de autocensura que aplicas antes de compartir una opinión. Esa pequeña rendición que negocias contigo mismo antes de establecer un límite. Cada uno de esos momentos, por pequeño que parezca, tiene un efecto acumulativo devastador sobre tu identidad, sobre tu autoestima y sobre la percepción que los demás tienen de ti. Las personas perciben más de lo que crees, mucho más. El cerebro humano es una máquina extraordinaria de lectura social, y sin que nadie se lo proponga conscientemente, las personas a tu alrededor están leyendo constantemente señales sobre quién eres, cuánto te valoras y cuánto espacio te permites ocupar en el mundo. Cuando cedes constantemente, cuando ajustas tu comportamiento para complacer, cuando evitas el conflicto a cualquier costo, estás enviando una señal muy clara: estoy disponible para ser moldeado. Estoy disponible para ser ignorado. No soy peligroso en el sentido social del término, no voy a poner resistencia, puedo ser tomado por sentado. Y las personas sin mala intención en muchos casos responden a esa señal exactamente como cabría esperar, te toman por sentado. Ahora bien, aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque lo que voy a decirte a continuación es una de las verdades más importantes que escucharás en este video. Ser respetado no significa ser temido. No significa ser duro, frío, distante o arrogante. El respeto verdadero, el respeto que dura, que es sólido, que construye relaciones genuinas y carreras extraordinarias y vidas plenas, ese respeto nace de una sola cosa: la integridad contigo mismo. La integridad contigo mismo significa que hay una coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Significa que tus límites son reales, no negociables según el estado de ánimo de los demás. Significa que tu palabra tiene peso porque tú mismo la respetas. Significa que cuando dices que no, es un no genuino. Y cuando dices que sí, es un sí comprometido. Esa coherencia, esa consistencia, esa solidez interior, es lo que genera respeto, no el volumen de tu voz, no la agresividad de tus respuestas, no la frialdad de tu trato, la solidez de quien eres cuando nadie te está aplaudiendo. Déjame contarte sobre una mujer que llamaré Ana, 47 años, madre de 3 hijos. Lleva 20 años siendo la persona que mantiene unida a su familia extendida, la que organiza las reuniones, la que resuelve los conflictos, la que presta dinero que rara vez le devuelven, la que escucha horas de quejas sin que nadie le pregunte cómo está ella. Ana es, según todos en su familia, un ángel, una santa, una persona extraordinaria. Y Ana, en lo más profundo de su ser, está agotada, no agotada de cansancio físico, agotada de invisibilidad, agotada de sentir que da y da y da sin recibir nada de lo que realmente necesita, que no es dinero ni gratitud formal, sino ser vista, ser considerada, ser respetada como una persona completa.
no solo como una función que realiza un servicio para todos los demás. ¿Te suena esta historia? ¿Reconoces a alguien en ella? ¿Te reconoces tú? Si es así, escucha lo que le digo a Ana, y que te digo a ti ahora mismo. El problema no es que seas demasiado bueno o demasiado generoso. El problema es que has dejado de ponerte a ti mismo en la ecuación. Has creado una narrativa en la que tu bienestar, tu energía, tus necesidades y tus límites son variables opcionales. Y esa narrativa no es bondad. Es autonegación, y la autonegación, por más noble que suene, nunca construye respeto. Construye resentimiento, en ti hacia los demás. Y en los demás hacia ti, porque en algún nivel profundo, las personas sienten cuando alguien no se respeta a sí mismo. Y ese alguien se vuelve, sin quererlo, alguien que es difícil de respetar plenamente. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático, o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Vamos a hablar ahora de algo que llamo la arquitectura del respeto. Porque el respeto no es algo que simplemente ocurre. No es algo que recibes por azar o por suerte. El respeto es algo que construyes sistemáticamente, con decisiones conscientes, con hábitos específicos y con una claridad sobre quién eres, y qué representas que la mayoría de las personas nunca se toma el tiempo de definir. El primer pilar de esta arquitectura es lo que yo llamo claridad de identidad. Y aquí me refiero a algo muy concreto, saber, con absoluta precisión, cuáles son tus valores fundamentales. No los valores que dirías en una entrevista de trabajo o en una conversación en una cena familiar. Los valores reales, los que gobiernan tus decisiones cuando nadie te está mirando. Los que determinan qué te produce una sensación de integridad y qué te produce esa incomodidad difusa que sientes cuando traicionas lo que realmente eres. Para la mayoría de las personas, esa claridad no existe. Han vivido tanto tiempo ajustando su identidad para adaptarse a las expectativas de los demás que han perdido el hilo de su propio ser. Si les preguntas qué quieren, dicen cosas vagas. Si les preguntas qué no tolerarán jamás, dudan. Si les preguntas en qué creen profundamente, buscan en el diccionario de lo políticamente correcto antes de responder. Eso no es identidad, eso es camuflaje social. Y el camuflaje, aunque te protege a corto plazo del rechazo, te hace invisible a largo plazo. Literalmente, te vuelves una persona sin contornos definidos, y las personas sin contornos no generan respeto, generan ambigüedad, y la ambigüedad no inspira confianza. Entonces el primer ejercicio que quiero que hagas, no mañana, no la próxima semana, sino en las próximas horas, es toma un papel, o la aplicación de notas de tu teléfono, y escribe con la mayor honestidad posible las respuestas a estas 3 preguntas. Primero, ¿qué 3 cosas valoraré por encima de todo, aunque me cueste popularidad o aprobación? Segundo, ¿qué 3 cosas no voy a tolerar jamás en mis relaciones, en mi trabajo o en mi entorno, independientemente de lo incómodo que sea establecerlo? Tercero, ¿quién quiero ser cuando nadie me está aplaudiendo, cuando nadie me está mirando, cuando no hay recompensa social por mi comportamiento? Esas respuestas son los cimientos de tu identidad real. Y cuando tienes claridad sobre esos cimientos, algo extraordinario comienza a ocurrir. Tus decisiones se vuelven más fáciles porque tienen un marco de referencia claro. Tu energía deja de desperdiciarse en la negociación constante sobre quién eres en cada contexto. Y las personas a tu alrededor empiezan a percibir algo diferente en ti. Empiezan a percibir que hay algo sólido en tu interior, algo predecible en el sentido más positivo de la palabra, algo que no se dobla con el viento social. Y eso genera respeto antes de que hayas dicho una sola palabra. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. El segundo pilar de la arquitectura del respeto es lo que yo llamo el lenguaje de los límites. Y quiero ser muy preciso aquí, porque la palabra límites se ha convertido en un cliché del vocabulario moderno que ha perdido casi todo su peso real. Cuando hablo de límites, no hablo de reglas que anuncias a los demás con un cartel. Hablo de decisiones que tomas sobre ti mismo. Límites no son lo que dices a los demás, son lo que haces tú. Son las condiciones bajo las cuales estás dispuesto a dar tu tiempo, tu energía, tu presencia y tu compromiso. Y cuando esas condiciones no se cumplen, la respuesta no es una queja ni un ultimátum emocional. Es una acción, clara, consistente y sin drama. Déjame explicarte esto con un ejemplo práctico. Supongamos que tienes un amigo, colega o familiar que sistemáticamente llega tarde a cada compromiso contigo, 40 minutos tarde, 1 hora tarde, a veces más. La persona amable en el sentido debilitado del término sonríe cuando el otro llega, dice, no te preocupes, no hay problema, y absorbe el costo de ese tiempo perdido en silencio,
acumulando un resentimiento que eventualmente explota de maneras desproporcionadas o simplemente corroe la relación desde adentro. La persona que ha desarrollado el lenguaje de los límites hace algo diferente, no necesariamente hace una confrontación dramática la primera vez. Pero la tercera vez que ese patrón se repite, dice algo simple, directo y sin carga emocional: mira, noto que cuando quedamos, suele haber retrasos significativos. Para mí el tiempo es importante, así que de ahora en adelante, si a los 15 minutos no has llegado, voy a seguir con mi agenda. No es un juicio sobre ti, es simplemente cómo voy a manejar mi tiempo. ¿Ves la diferencia? No hay ira, no hay amenaza, no hay dramatismo, hay claridad, hay una información honesta sobre cómo vas a comportarte. Y ese tipo de comunicación, esa claridad sin hostilidad, hace algo muy poderoso. Le dice a la otra persona, de manera inequívoca, que tu tiempo tiene valor, que tú tienes valor. Y eso, paradójicamente, suele producir uno de dos resultados. O el otro comienza a respetarte de una manera que antes no lo hacía, o el otro se aleja, y ambos resultados son información útil. El primero te dice que esa relación tiene posibilidad de crecer sobre bases de respeto mutuo. El segundo te dice que esa relación estaba construida sobre la premisa de que tú eras un recurso disponible y sin límites, y que no tiene mucho futuro genuino de todas formas. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. El tercer pilar de la arquitectura del respeto es algo que llamo la economía de la energía. Y esto es absolutamente crítico para entender por qué tanta gente amable, tanta gente generosa, tanta gente que se entrega a los demás, termina vacía, resentida y sin el respeto que esperaba recibir a cambio de todo lo que dio. El problema es un malentendido fundamental sobre cómo funciona la energía en las relaciones humanas. Muchas personas operan bajo la creencia inconsciente de que dar más genera más respeto y más amor. Que, si te entregas suficientemente, si eres suficientemente disponible, si sacrificas suficientemente, los demás eventualmente verán tu valor y te corresponderán de manera proporcional. Eso no funciona así. Nunca ha funcionado así. Y la razón es muy simple. El valor percibido de algo está directamente relacionado con su escasez relativa. Cuando estás siempre disponible, cuando siempre dices que sí, cuando nunca hay costo para acceder a tu tiempo y a tu energía, inconscientemente, esa disponibilidad se percibe como señal de que no tienes nada más importante que hacer. No como un acto de generosidad extraordinaria, sino como la conducta natural de alguien que no tiene mucha demanda de su propio tiempo. Sé que esto puede sonar duro, pero es la realidad del comportamiento humano, y ignorarla no te hace más generoso. Te hace más ingenuo y más vulnerable a la explotación, incluso por personas que no tienen ninguna intención maliciosa. La economía de la energía funciona así. Tienes una cantidad finita de energía, atención, tiempo y presencia en cada día. Esa es la realidad biológica de tu existencia. La pregunta no es si vas a gastarla, sino en qué y con quién. Cuando la distribuyes sin criterio, sin selectividad, sin un sentido de prioridad, no solo te quedas vacío, también le estás quitando tu mejor energía a las personas y los proyectos que más la merecen. Tus hijos, tu pareja, tu trabajo más significativo, tu salud, tu propio crecimiento. Cuando comienzas a ser selectivo, cuando comienzas a decir no a lo que no está alineado con tus prioridades, no solo proteges tu energía, comienzas a invertirla. Y la gente que recibe tu presencia cuando estás genuinamente disponible, sin resentimiento, sin agotamiento, sin la presión de 10 compromisos más, comienza a percibir algo diferente en ti. Tu presencia se vuelve valiosa precisamente porque no es omnipresente. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Quiero hablar ahora de algo que pocos discursos sobre el respeto abordan con la profundidad que merece. Y es esto. El respeto que más importa, el respeto que es el origen de todo lo demás, no viene de los demás, viene de ti mismo. El autorrespeto, y el autorrespeto no es un sentimiento, no es algo que simplemente aparece cuando las cosas van bien. El autorrespeto es una práctica diaria, una serie de decisiones pequeñas, consistentes e invisibles que vas tomando cada día, y que van construyendo, ladrillo por ladrillo, una relación contigo mismo, que es la base de todo lo que puedes proyectar al mundo. ¿Cómo se construye el autorrespeto? Se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Cuando dices que vas a levantarte a las 6 de la mañana y te levantas a las 6 de la mañana, aunque no tengas ganas, aunque sea el sábado, aunque el cuerpo te pida quedarte.
Cuando dices que vas a dedicar 1 hora al día a ese proyecto que importa y dedicas esa hora. Cuando decides no comer algo que sabes que te hace daño y no lo comes. Cuando decides no responder a ese mensaje lleno de manipulación emocional y no lo respondes. Cada una de esas pequeñas victorias sobre tu propio impulso de comodidad, de evasión o de complacencia, construye algo en tu interior que no tiene precio. Construye confianza en ti mismo. Confianza en que eres alguien que cumple lo que dice. Y cuando tienes esa confianza en ti mismo, cuando te tratas a ti mismo como a alguien cuya palabra importa, automáticamente comienzas a proyectar eso al mundo. Y el mundo responde. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Hay un hábito silencioso en particular que quiero que examines hoy, porque es probablemente el más costoso en términos de respeto propio y ajeno, y es el hábito de postergar las conversaciones difíciles. Las conversaciones que sabes que debes tener. La conversación con tu pareja sobre algo que lleva meses incomodándote. La conversación con tu jefe sobre tus condiciones de trabajo. La conversación con ese familiar sobre un patrón de comportamiento que te lastima. La conversación contigo mismo sobre una decisión que llevas años aplazando. Cada vez que postergamos una conversación difícil, no estamos evitando el conflicto, estamos incubando resentimiento, estamos permitiendo que algo pequeño se convierta en algo grande. Y lo que es más importante para nuestra conversación de hoy, estamos entrenando a nuestra mente a asociar nuestra voz, nuestra perspectiva y nuestras necesidades con algo que debe ser suprimido para mantener la paz. Y una mente que aprende a suprimir su propia voz es una mente que cada vez tiene menos acceso a su propio poder. Las personas que generan respeto genuino y duradero en todos los ámbitos de su vida tienen una característica en común. No postergan lo importante. No necesariamente son personas confrontacionales ni agresivas. Pero cuando algo necesita ser dicho, lo dicen. Con claridad. Con firmeza. Sin crueldad, pero sin ambigüedad. Y esa disposición a hablar, a ocupar el espacio de la conversación honesta, comunica algo fundamental sobre su carácter. Que tienen suficiente respeto por sí mismos y por los demás como para no esconderse detrás de la comodidad del silencio. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti, simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Hablaré ahora de uno de los temas más delicados y más importantes de esta conversación. La diferencia entre el respeto que se gana con firmeza y la dureza que lo destruye, porque hay personas que han escuchado mensajes similares al mío, sobre límites, sobre firmeza, sobre no ceder, y los han traducido de manera incorrecta en comportamientos que no generan respeto sino miedo, distancia y resentimiento. Y esa no es la dirección que yo te estoy señalando. La firmeza que genera respeto tiene 3 características esenciales. Primera, está fundamentada en valores, no en el ego. Cuando estableces un límite o mantienes una posición, lo haces porque está alineado con algo que genuinamente valoras, no porque quieres demostrar que tienes razón o que tienes poder sobre alguien. Segunda, está comunicada con claridad y sin crueldad. Puedes decir cosas difíciles sin destruir a la persona que las recibe. La honestidad y la compasión no son opuestos. Son aliados cuando se usan con inteligencia emocional. Tercera, es consistente. El respeto no se construye con un gran gesto dramático y luego ceder en todo lo demás. Se construye con la repetición de comportamientos coherentes a lo largo del tiempo. La consistencia es lo que convierte la firmeza en carácter. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Permíteme hablar de los hábitos específicos que construyen respeto en el día a día. Porque el respeto no es un destino al que llegas un día y donde te quedas para siempre. Es una práctica diaria. Una serie de comportamientos que cuando se repiten con suficiente consistencia se convierten en carácter. Y el carácter, como dijo alguien muy sabio, es destino. El primero es el hábito de hablar menos y decir más. Las personas que hablan demasiado, que llenan los silencios, que necesitan explicar, justificar y defender cada pensamiento que tienen, señalan inconscientemente una necesidad de validación que erosiona la percepción de su solidez. Las personas respetadas hablan con economía, eligen sus palabras, no sienten la necesidad de llenar cada silencio. Y cuando hablan, lo que dicen tiene peso precisamente porque no lo dicen todo el tiempo. Practica esto durante una semana. Antes de hablar, en una reunión, en una conversación familiar, en cualquier contexto, hazte una pregunta simple. ¿Lo que voy a decir agrega valor real a esta situación? Si la respuesta es no, guarda silencio. No por timidez,
por elección estratégica, y observa cómo cambia la percepción que los demás tienen de lo que dices cuando hablas. El segundo hábito es el de cumplir lo que dices, sin excepciones, sin excusas, sin negociaciones posteriores. Esto es tan fundamental que vale la pena repetirlo de todas las maneras posibles. Tu palabra es tu reputación es tu poder. Cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces, cada vez que eso ocurre, depositas algo en la cuenta del no soy confiable, y esa cuenta, cuando supera cierto saldo, destruye cualquier respeto que hayas construido. Pero cuando cumples consistentemente, cuando eres la persona de quien todos saben que si lo dijo, lo hace, construyes algo que ningún discurso, ningún título y ninguna apariencia puede reemplazar. Construyes autoridad moral. El tercer hábito es el de gestionar tus emociones antes de gestionarlas en público. Las personas que explotan emocionalmente, que reaccionan de manera desproporcionada, que dejan que su estado de ánimo contamine sus decisiones y sus interacciones, comunican algo muy claro sobre su nivel de autocontrol. Y el autocontrol es, en la percepción de los demás, uno de los marcadores más poderosos de madurez, de solidez y de liderazgo. No estoy diciendo que debas reprimir tus emociones. Las emociones son información valiosa y tienen que ser procesadas. Estoy diciendo que ese procesamiento debe ocurrir antes de que te sientes a tener una conversación importante, antes de que tomes una decisión significativa, antes de que respondas a algo que te provocó. Cuando sientes que una emoción intensa está gobernando tu sistema, haz una pausa. Sal de la habitación si es necesario. Respira. Camina. Escribe lo que sientes. Haz lo que necesites hacer para volver a un estado de claridad. Y luego actúa. Esa capacidad de pausar entre el estímulo y la respuesta, que el psicólogo Viktor Frankl describió como el espacio de nuestra libertad más fundamental, es precisamente lo que separa a las personas que son respetadas de las que simplemente son temidas o ignoradas. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Quiero hablar ahora de algo que afecta especialmente a las personas mayores de 30 años que han pasado años construyendo una identidad basada en la amabilidad sin límites. Y es esto. El proceso de cambiar esos patrones va a producir resistencia interna y externa. Y tienes que estar preparado para eso. La resistencia interna viene de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Durante años tu cerebro ha aprendido que ceder igual que ser seguro, que complacer igual a ser aceptado, que decir sí igual a ser amado. Cuando comienzas a cambiar esos patrones, tu cerebro va a generar alarmas. Vas a sentir culpa. Vas a sentir que estás siendo egoísta. Vas a sentir que estás fallando a las personas que quieres. Eso es normal, es predecible. Y es completamente falso como señal de que estás haciendo algo malo. Es simplemente la resistencia del sistema antiguo ante el cambio. Y como cualquier resistencia en el proceso de crecimiento, se supera con consistencia y con la disposición de tolerar temporalmente la incomodidad de crecer. La resistencia externa es igualmente predecible. Cuando comienzas a establecer límites donde antes no había, cuando empiezas a decir no donde siempre dijiste que sí, cuando comienzas a hablar con más claridad y firmeza, habrá personas en tu vida que no lo recibirán bien, habrá personas que se incomoden, que te acusen de haber cambiado, como si cambiar fuera algo malo, que te acusen de ser egoísta, de ser frío, de haber perdido tu amabilidad. Y la realidad es que muchas de esas personas, no todas, pero muchas, se habían beneficiado de tu falta de límites. Y tu crecimiento les resulta incómodo precisamente porque los obliga a cambiar la dinámica de la relación. Eso no significa que debas volverte indiferente a las reacciones de los demás. Significa que necesitas aprender a distinguir entre la incomodidad de ajuste, que es temporal y que ocurre en relaciones genuinas que pueden crecer, y la resistencia de control, que es la señal de que esa relación dependía de tu disponibilidad ilimitada, y no tiene mucho espacio para la versión más completa de ti. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático? ¿O quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Hablemos de las relaciones íntimas. Porque es en el terreno de las relaciones más cercanas donde la confusión entre amabilidad y respeto produce las consecuencias más dolorosas y más difíciles de revertir. Hay una paradoja que observo constantemente en parejas, en familias, en amistades profundas. Las personas que más aman a alguien suelen ser las que más ceden ante ese alguien. Y la lógica detrás de eso parece impecable. Si amo a esta persona, voy a hacer sacrificios por ella. Voy a poner sus necesidades antes que las mías. Voy a ceder en lo que sea necesario para mantener la armonía.
Y sin embargo las relaciones construidas sobre ese tipo de dinámicas son notablemente frágiles, no porque el amor no sea real, sino porque la dinámica que se crea cuando uno siempre cede y el otro siempre recibe produce, con el tiempo, un desequilibrio que corroe la base misma de la relación. El que siempre cede acumula resentimiento. El que siempre recibe pierde, gradualmente y sin quererlo, el respeto profundo por quien cede. Y al final, paradójicamente, la persona que más amó, que más sacrificó, que más dio, es con frecuencia la que menos es respetada por aquellos a quienes más amó. ¿Por qué? Porque el respeto, incluso en las relaciones más íntimas, incluso en el amor más genuino, requiere la percepción de que el otro tiene valor propio, valor que existe independientemente de la relación, valor que no está subordinado a la necesidad de aprobación o de armonía. Cuando esa percepción se pierde, cuando el otro empieza a percibir que tú no tienes un yo que defender, que no tienes límites reales, que siempre estarás disponible pase lo que pase, ocurre algo que ningún manual de autoayuda te dice con suficiente brutalidad: comienzan a verte no como un compañero, sino como un recurso. Y los recursos no se aman de la misma manera que se aman las personas que tienen presencia propia. No digo esto para herirte, lo digo porque es una de las verdades más liberadoras que puedes incorporar a tu vida. Porque una vez que la comprendes, entiendes que amarte a ti mismo, mantener tu identidad, establecer tus límites, decir lo que piensas incluso cuando incomoda, no es lo opuesto del amor genuino. Es la condición para él. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Quiero que pensemos juntos en la dimensión económica de todo esto, porque el respeto y el dinero están más conectados de lo que la mayoría de las personas se permite reconocer. Y no me refiero al respeto que el dinero puede comprar, que es efímero y superficial. Me refiero al respeto que genera el dinero cuando viene del autoconocimiento y de la disciplina. Las personas que tienen una relación saludable con el dinero, que construyen riqueza real a lo largo del tiempo, tienen casi invariablemente una cosa en común con las personas que generan respeto genuino: claridad. Saben cuánto entra, saben cuánto sale, saben hacia dónde va, y saben decir que no a los gastos que no están alineados con sus metas. Esa misma claridad, esa misma capacidad de establecer límites y de mantenerlos frente a la presión social, es exactamente la misma habilidad que genera respeto en las relaciones humanas. El hombre o la mujer que no puede decir que no a un gasto innecesario por presión social, que gasta dinero que no tiene para impresionar a personas que no le importan, que no puede establecer un límite financiero con un familiar que le pide prestado consistentemente sin devolver, esa persona tiene exactamente el mismo problema que la persona que no puede decir que no en sus relaciones personales. Un problema de identidad y de autorrespeto. Y se resuelve de la misma manera, con claridad sobre los valores, con establecimiento de límites, con consistencia en la acción. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Hablemos de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre respeto, pero que es absolutamente crítico, y es la conexión entre el respeto que generas en el mundo y la conversación que tienes contigo mismo cuando nadie está mirando. Me refiero a tu diálogo interno, a la voz que habla en tu cabeza cuando cometes un error, cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te trata de manera que no merecías, cuando enfrentas un obstáculo. ¿Cómo es esa voz? ¿Es una voz firme pero compasiva, que te dice lo que necesitas escuchar sin destruirte? ¿O es una voz que oscila entre la autocompasión excesiva, que te convierte en víctima de las circunstancias, y la autocrítica devastadora, que te hace sentir que nunca eres suficiente? Para muchas personas mayores de 30 años, ese diálogo interno es el primer lugar donde se destruye el respeto propio. Antes de que nadie más les diga algo negativo, ellos ya se lo han dicho a sí mismos. Se juzgan con una dureza que jamás aplicarían a otra persona. Repiten narrativas sobre sí mismos que aprendieron décadas atrás y que nunca se tomaron el tiempo de cuestionar. Narrativas como: no soy suficientemente inteligente, no merezco más que esto, siempre termino igual, las cosas buenas no son para mí. Esas narrativas son mentiras. No en el sentido sentimental y reconfortante de la frase. Son mentiras en el sentido técnico y estratégico. Son hipótesis no verificadas que tu cerebro repite como si fueran hechos establecidos y que guían tus decisiones, tus relaciones y tus comportamientos de maneras profundamente limitantes. El trabajo de cambiar esas narrativas es el trabajo más difícil y más importante que harás en tu vida.
más difícil que cambiar tu cuerpo, más difícil que cambiar tu situación económica, más difícil que cambiar tus relaciones. Porque todo lo demás cambia cuando esto cambia. Y esto requiere algo que la mayoría de las personas evita: observación honesta sin juicio. Ver tus patrones de pensamiento, no para condenarte, sino para comprenderte. Y luego, con esa comprensión, elegir de manera deliberada las historias que vas a contarte sobre quién eres y de lo que eres capaz. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Hay un ejercicio que quiero compartir contigo y que ha transformado la relación que muchas personas tienen consigo mismas. Lo llamo el ejercicio del testigo honesto. Funciona así. Durante los próximos 7 días, cada vez que notes una reacción emocional intensa, ya sea ira, miedo, vergüenza, ansiedad o tristeza, en lugar de actuar desde esa emoción o suprimirla, haz una pausa y hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué estoy sintiendo exactamente, con la mayor precisión posible? Segunda, ¿qué creencia sobre mí mismo o sobre el mundo está activando este sentimiento? Tercera, ¿es esa creencia un hecho verificado, o es una historia que llevo mucho tiempo repitiendo? Este ejercicio no resuelve nada de la noche a la mañana, pero hace algo extraordinariamente valioso: te convierte en observador de tus propios patrones en lugar de esclavo de ellos. Y cuando puedes observar un patrón, puedes elegir, y la capacidad de elegir es la fuente de toda libertad real. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Llegamos ahora a un territorio que quiero explorar con especial cuidado, porque afecta profundamente a muchas de las personas que están viendo este video. Estoy hablando de la familia de origen. De los patrones que aprendiste en tu infancia sobre cómo relacionarte, cómo manejar el conflicto, cómo pedir lo que necesitas, y cómo establecer límites con las personas que amas. Para muchos de nosotros, los primeros modelos que tuvimos sobre las relaciones humanas fueron modelos en los que el amor y el sacrificio estaban tan entrelazados que aprendimos a confundirlos. Aprendimos que amar significa sufrir, que amar significa ceder, que amar significa no tener necesidades propias, que pedir lo que necesitas es ser egoísta, que decir no a alguien que quieres es traicionarlo. Esos aprendizajes, por más bien intencionados que hayan sido los adultos que los transmitieron, son el origen de la mayoría de los patrones de complacencia que estamos discutiendo hoy. Y reconocerlo no es culpar a tus padres o a tus figuras de crianza, es entender el origen de un programa que fue instalado en tu sistema antes de que tuvieras la madurez para evaluarlo. Y una vez que lo entiendes, tienes algo que antes no tenías: la capacidad de elegir conscientemente si quieres seguir ejecutando ese programa o si quieres instalar uno nuevo. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo cuando decides establecer límites con tu familia, cuando decides decirle no a tu madre sin sentirte un mal hijo, cuando decides tener una conversación honesta con tu pareja en lugar de absorber en silencio algo que te incomoda, cuando decides que tu tiempo tiene valor incluso para las personas que más quieres. No estás traicionando a nadie. Estás eligiendo conscientemente qué tipo de persona quieres ser en esas relaciones. Y esa elección consciente es la única base sobre la cual puede crecer un amor que dure, que sea nutritivo y que sea mutuamente respetado. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático? ¿O quieres tomar el control de tu vida desde hoy? Quiero hablarte ahora de la presencia, de esa cualidad intangible pero absolutamente real que tienen ciertas personas que cuando entran a un lugar, algo cambia. No necesariamente porque sean las más ruidosas o las más extrovertidas, sino porque proyectan una solidez, una ecuanimidad, una confianza en sí mismas que es casi palpable. ¿De dónde viene esa presencia? ¿Es algo con lo que nacen esas personas o es algo que se construye? La respuesta es que es algo que se construye, siempre. Y se construye exactamente de la manera que hemos estado discutiendo en este video. Se construye con claridad de identidad, con consistencia de comportamiento, con la práctica del autorrespeto en las decisiones pequeñas e invisibles de cada día. Se construye con la disposición de ocupar el espacio que te corresponde, de hablar cuando es necesario hablar y de callarte cuando es más poderoso el silencio. Se construye con la gestión consciente de tus emociones, con la honestidad en tus relaciones y con la firmeza de quien sabe quién es independientemente de la aprobación ajena. Esa presencia no es arrogancia. La arrogancia es el intento de compensar la inseguridad con grandiosidad. La presencia genuina no necesita compararse con nadie, no necesita disminuir a nadie para sentirse grande. Es simplemente la proyección natural de alguien que ha hecho el trabajo interno de conocerse, de valorarse y de actuar en coherencia con lo que valora.
¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Hay una herramienta práctica que quiero darte en este momento, y que quiero que comiences a usar desde hoy mismo. La llamo la evaluación de presencia diaria. Cada noche, antes de dormir, dedica 5 minutos, solo 5, a responder estas 3 preguntas sobre tu día. Primera, ¿en qué momento del día cedí cuando no quería ceder? ¿Y qué habría dicho o hecho la versión más firme y clara de mí? Segunda, ¿hubo algún momento en que actué desde la búsqueda de aprobación en lugar de desde mis valores reales? ¿Y cómo puedo manejarlo diferente mañana? Tercera, ¿qué hice hoy que estuvo perfectamente alineado con quien quiero ser, algo que puedo amplificar? Esta evaluación diaria tiene un efecto compuesto extraordinario. Cada noche que la haces, cada mañana que te levantas con más claridad sobre lo que quieres construir, estás moviendo el dial hacia la versión de ti mismo que genera respeto genuino. No de manera dramática ni instantánea, sino de la única manera en que los cambios reales ocurren. Gradualmente, consistentemente, una decisión a la vez. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites cada día. Quiero hablar de algo que va a resonar profundamente con muchos de los que están viendo esto, y es la fatiga de la complacencia. Ese estado específico de agotamiento que no tiene nombre médico pero que millones de personas experimentan, especialmente en la segunda mitad de su vida, no es agotamiento físico, no es depresión clínica. Es algo más sutil y más pervasivo. Es la fatiga de haber vivido demasiado tiempo en función de las expectativas ajenas, de haber gastado demasiada energía administrando la percepción que los demás tienen de ti, de haber suprimido demasiadas veces lo que realmente pensabas, querías y necesitabas para mantener una paz, que no era paz sino simplemente ausencia de conflicto visible. Si conoces esa fatiga, si la reconoces en tu cuerpo, en tus pensamientos nocturnos, en esa sensación de que la vida pasa y que no estás completamente en ella, quiero que sepas algo. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir desde la autenticidad y la firmeza. Pero tampoco es el momento de ser paciente de manera pasiva, y esperar que algo cambie solo. Es el momento de decidir. Hoy. No mañana. Hoy. La decisión no tiene que ser dramática, no tiene que implicar grandes rupturas ni cambios radicales inmediatos. Puede empezar con algo tan pequeño como decir lo que realmente piensas en la próxima conversación que tengas, en lugar de lo que crees que el otro quiere escuchar. Con dejar de disculparte por ocupar espacio, con dejar de justificarte cuando dices que no, con mirar al otro a los ojos cuando hablas, no como señal de dominancia, sino como señal de presencia genuina, con hacer la pausa antes de responder en lugar de reaccionar automáticamente, con cumplir la promesa que le hiciste a ti mismo esta mañana aunque tu mente te diga que no importa. Cada una de esas pequeñas decisiones es una acción de respeto propio. Y el respeto propio, acumulado a lo largo del tiempo, se convierte en carácter. Y el carácter, proyectado consistentemente al mundo, se convierte en el respeto que otros te dan. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Hablemos de una situación muy específica que ilustra todo lo que hemos discutido hasta aquí, y que probablemente reconoces de tu propia experiencia, o de la experiencia de alguien cercano. Imagina a alguien que llamaré Roberto, 51 años, empresario, ha construido un negocio durante 20 años. Es conocido en su sector como una persona muy accesible, muy dada a ayudar, siempre dispuesta a dar consejos, a hacer favores, a abrir puertas para otros. Roberto es genuinamente generoso. Pero hay un problema. Roberto no sabe decir no. Cuando alguien le pide tiempo lo da aunque no lo tenga. Cuando alguien le pide dinero prestado presta aunque le apriete. Cuando alguien le pide que avale un proyecto dudoso, avala porque no quiere quedar mal. Y Roberto, a pesar de su trayectoria, a pesar de su red de contactos, a pesar de su conocimiento y su experiencia, no ha logrado construir el nivel de éxito que su potencial prometía. ¿Por qué? Porque ha estado dando tanto a los demás que no ha tenido suficiente para él mismo, para su visión, para sus prioridades, para sus proyectos más importantes. Y hay algo más. En su sector, aunque todos hablan bien de Roberto, aunque todos lo llaman cuando necesitan algo, cuando llega el momento de los contratos importantes, de las asociaciones estratégicas, de las decisiones que mueven el dinero real, no piensan en Roberto. Piensan en personas más selectivas. Personas que no están disponibles para todo el mundo. Personas que son más difíciles de acceder y que por eso mismo parecen más valiosas, no porque tengan más talento que Roberto, sino porque han aprendido algo que Roberto no, que la escasez de acceso comunica valor y el valor genera respeto,
Y el respeto abre las puertas que la amabilidad ilimitada nunca puede abrir. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige acción disciplinada. Voy a hablarte ahora sobre algo que tiene que ver con el largo plazo, con la visión, porque una de las cosas que más claramente distingue a las personas que son respetadas de las que simplemente son queridas es la presencia de una visión de vida, un sentido claro de hacia dónde van. Un propósito que trasciende la aprobación cotidiana y que actúa como un norte que orienta sus decisiones incluso cuando las decisiones son difíciles, impopulares o costosas en el corto plazo. Las personas sin visión, las personas que viven exclusivamente en el presente inmediato, son vulnerables de maneras que las personas con visión no lo son. Son más susceptibles a la presión social, porque no tienen un marco de referencia propio que les diga si una petición, una situación o una oportunidad está o no alineada con lo que importa. Son más fácilmente manipuladas, porque no tienen un no claro que los proteja. Son más reactivas, y menos estratégicas porque su atención está gobernada por lo urgente y no por lo importante. Tener una visión no significa tener un plan de 5 años elaborado con precisión matemática. Significa tener respuestas claras a preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de persona quiero ser cuando llegue a los 70 años? ¿Qué tipo de relaciones quiero haber construido? ¿Qué contribución quiero haber hecho al mundo, a mi familia, a mi comunidad? ¿Qué tipo de vida quiero haber vivido? ¿Qué diría de mí la persona que más respeto si me observara durante un año? Esas respuestas son tu visión. Y tu visión es tu brújula. Es lo que te permite tomar decisiones difíciles con claridad, porque puedes evaluarlas no solo en el contexto de hoy, sino en el contexto de la vida que estás construyendo. Y cuando tienes esa brújula, el ruido de las opiniones ajenas pierde gran parte de su poder sobre ti. Porque tienes algo más importante que guía tus pasos. Pregúntate, ¿cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un hábito que te roba energía, dinero o tiempo? Estamos llegando al tramo final de esta conversación, y quiero cerrar con algo que integra todo lo que hemos discutido. Quiero hablarte de lo que yo llamo la transformación del respeto. El proceso por el cual una persona que ha vivido en el patrón de la complacencia y la amabilidad sin límites, se convierte en alguien que genera respeto genuino y profundo en todos los ámbitos de su vida. Esta transformación tiene 4 etapas. La primera es el reconocimiento, el momento en que dejas de negar el patrón y lo ves con claridad. El momento en que admites, sin juicio pero con honestidad, que has estado priorizando la aprobación ajena sobre tu propia integridad. Ese momento de reconocimiento puede ser incómodo. Puede activar vergüenza, tristeza o rabia, pero es también el momento de mayor poder, porque antes del reconocimiento no hay posibilidad de cambio real. La segunda etapa es la decisión, no la promesa vaga de que vas a cambiar algún día, la decisión firme, específica, y con fecha de que vas a comenzar a actuar de manera diferente en áreas concretas de tu vida. ¿Qué límite vas a establecer esta semana? ¿Qué conversación vas a tener este mes? ¿Qué hábito vas a cambiar este trimestre? La decisión sin especificidad es un deseo. La decisión con especificidad es un compromiso. La tercera etapa es la práctica. Y esta es la más larga y la que más personas abandonan porque no produce resultados inmediatos visibles. La práctica de nuevos comportamientos genera incomodidad antes de generar beneficios. Vas a sentirte incómodo las primeras veces que digas que no. Vas a sentirte torpe las primeras veces que tengas una conversación difícil con claridad y sin dramatismo. Vas a sentir culpa las primeras veces que pongas tus necesidades en la ecuación. Eso es parte del proceso. No es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que tu sistema se está reorganizando. Y si persistes a través de esa incomodidad, si sigues practicando aunque no te salga perfecto, algo extraordinario empieza a ocurrir. Los nuevos comportamientos comienzan a sentirse naturales. Los límites comienzan a sentirse como expresiones de tu identidad en lugar de actos de resistencia. Y las personas a tu alrededor comienzan a responderte de manera diferente. La cuarta etapa es la integración. Es cuando los nuevos patrones ya no son algo que haces con esfuerzo consciente, son simplemente quien eres. Es cuando la firmeza, la claridad y el autorrespeto ya no son habilidades que practicas, sino rasgos de tu carácter que se expresan naturalmente en todas tus interacciones. Esta etapa no se alcanza en semanas, se alcanza en meses, en años. Y el camino hacia ella es exactamente el mismo que hemos descrito, una decisión pequeña a la vez, un día a la vez, con la consistencia inquebrantable de quien sabe por qué lo está haciendo. ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti simplemente porque no actuaste con disciplina y claridad? Y ahora, antes de cerrar, quiero decirte algo que es quizás lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy.
El respeto que buscas, el respeto genuino que dura, que transforma relaciones y abre puertas y te hace sentir que tu vida tiene peso y significado, ese respeto no comienza en los demás. Comienza en ti. Comienza en la decisión, hecha en silencio, en la intimidad de tu mente y tu corazón, de tratarte a ti mismo como alguien que merece ser respetado, de actuar en coherencia con lo que valoras, aunque nadie te esté mirando, de cumplir las promesas que te haces a ti mismo con el mismo rigor con el que esperarías que otros cumplan las suyas. Cuando haces eso, cuando construyes esa relación sólida y honesta contigo mismo, algo en ti cambia de una manera que es difícil de describir, pero que cualquiera que lo ha experimentado reconoce inmediatamente. Cambias tu postura, cambias tu tono de voz, cambia la manera en que miras a las personas cuando hablan, cambia la manera en que ocupas el espacio en una habitación, cambia la manera en que tomas decisiones. Y todo eso junto, esa suma de pequeños cambios invisibles, produce un resultado muy visible. El mundo comienza a responderte de manera diferente. No porque hayas cambiado las reglas del mundo, sino porque has cambiado la manera en que te presentas a él. Reflexiona ahora. ¿Quieres seguir viviendo en automático, o quieres tomar el control de tu vida desde hoy? El desafío que te doy al salir de este video es concreto. No te pido que hagas una revolución, te pido que hagas una cosa, una sola. Antes de que termine este día, identifica un área de tu vida donde sistemáticamente has cedido cuando no debías haber cedido, una relación, una situación laboral, un hábito propio, un patrón de comunicación, y decide, con especificidad, qué vas a hacer diferente la próxima vez que esa situación se presente. No lo que vas a sentir, lo que vas a hacer, una acción, concreta, decidida, y hazla. Luego compártela en los comentarios de este video, no porque yo necesite saberlo, sino porque el acto de escribirlo, de comprometerte en público con algo específico, tiene un poder psicológico que la intención privada simplemente no tiene. Y porque hay miles de personas que están viendo esto que están en el mismo proceso que tú, y que necesitan saber que no están solos. Tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias. Si este video ha resonado contigo, si ha tocado algo que reconoces como verdadero, necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. La primera, dale a este video un me gusta. No como acto automático, sino como compromiso consciente de que lo que escuchaste hoy importa y merece ser amplificado. La segunda, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto, alguien que conozcas que esté atrapado en el ciclo de la complacencia, que se sienta invisible, que esté agotado de dar sin recibir, que sepa que algo necesita cambiar pero no sepa por dónde empezar. No hay regalo más poderoso que puedas darle hoy que este mensaje. Y la tercera, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene en los próximos videos va a continuar esta conversación con la misma profundidad, la misma firmeza y la misma orientación práctica que espero que hayas encontrado hoy aquí, porque en los próximos videos vamos a hablar de cómo construir autoridad real en tu entorno profesional sin sacrificar tus relaciones. Vamos a hablar de cómo romper los ciclos emocionales que te han mantenido atrapado en los mismos patrones durante años. Vamos a hablar de la disciplina como forma de amor propio, de la claridad mental como herramienta estratégica, de la identidad como el activo más valioso que puedes construir en esta etapa de tu vida. Son conversaciones que no voy a tener en otro lugar, de la manera en que las voy a tener aquí, y no quiero que te las pierdas. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca, el progreso exige acción disciplinada. Para cerrar, quiero dejarte con esto. El mundo no necesita más personas amables en el sentido superficial y debilitado de la palabra. El mundo, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, tu comunidad, necesitan lo que solo tú puedes dar. La versión más firme, más clara, más íntegra y más completamente tú de ti mismo. Esa versión no nace de ser más duro, nace de ser más honesto, más coherente, más valiente en el sentido cotidiano de la palabra, que es el único sentido que importa. No son los héroes de película los que cambian el mundo. Son las personas que toman la decisión, en silencio y sin audiencia, de ser quienes realmente son, de decir lo que realmente piensan, de vivir como realmente quieren vivir, de tratar su propio tiempo, su energía y su presencia como lo que genuinamente son, recursos escasos, valiosos y merecedores de ser invertidos con inteligencia y con propósito. Eso es lo que te pido hoy. No perfección, no una transformación instantánea, solo la decisión de comenzar. Aquí, ahora, desde este momento. Porque tu vida cambia cuando cambias tus acciones diarias.
y el mejor momento para cambiar es siempre el mismo. Ahora, gracias por acompañarme en esta conversación. Ha sido un honor. Nos vemos en el próximo video.